Bueno, hoy vamos a hablar de polímeros, plásticos y medio ambiente. ¿Alguien ha escuchado hablar de los polímeros? ¿Sabe qué es? ¿O tiene alguna idea? ¿No? Bueno, mm, antes que nada, de la definición de polímeros, si entendemos lo que es un monómero, pues yo creo que lo entenderíamos más fácil. Un monómero viene de la palabra de mono que significa uno del griego y meros partes, o sea, una sola parte. Cuando muchos de estos monómeros se juntan, o sea, se pegan entre ellos, no sé, como una cadena y digamos que cada monómero sería un eslabón, por ejemplo. Eh, Cuando se juntan muchos, se llama polímeros, que poli significa mucho, ¿no? Entonces, un polímero es la aglomeración de muchos monómeros. Si los monómeros todos son iguales, todos los monómeros son iguales, se llama homopolímero. Cuando se juntan todos ellos. Un homopolímero es cuando todos los monómeros son iguales. No puedo subrayar. Y cuando los monómeros son diferentes, obviamente tiene que repetir, o sea, no hay cierto número de monómeros y eso se repiten mucho, ¿no? Entonces, esos son heteropolímeros. Entonces, cuando todos los monómeros son iguales, son homopolímeros y cuando varían, son heteropolímeros, ¿sí? Entonces, mm, el monómero puede ser son pequeñas moléculas, por así decirlo. Bueno, a veces son un poquito más grandes, pero un polímero pues sería la unión de todas esas moléculas. Se repiten las mismas moléculas. Los polímeros, cuando la mayoría de la gente escucha polímeros, a su cabeza vienen plásticos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, los plásticos o el hule y todo eso son polímeros. O sea, es la unión es una molécula que se repite mucho, ¿sí? O dos diferentes, dependiendo del polímero. Hay unas variantes en los polímeros, ¿no? Para darle la dureza, ¿no? O que tan blando sea y esos detallitos. Eh, sí, los heteropolímeros son cuando los monómeros que lo forman son diferentes, o sea, no son el mismo todos. Y el homopolímero es cuando es el mismo monómero, ¿no? O sea, la misma molécula que se repite. Si hay dos o más moléculas que se repiten, ya sería heteropolímero. Pero sí es cierto que los plásticos y el hule y todo eso, las bolsas, todo lo que ven así, son polímeros, es cierto, pero no todos los polímeros son plásticos. Hay otros polímeros que no son plásticos. Vamos a dar algunos ejemplos. Dice, pues, la industria del plástico, pues, ha cambiado totalmente lo que es el mundo. Y pues, creo que que estamos rodeados de plástico, no todo tiene plástico, hasta toda la tecnología tiene plásticos diferentes. Y no hacen eso, pues en la industria de la salud, en los medicamentos también, ¿no? O sea, hay diferentes plásticos, tanto para la toma de sangre o muestras, o cuando las transfusiones o las bolsas donde se guarda todo, o las cápsulas, algunas cápsulas que se consumen, pues son plásticos y así, ¿no? Las jeringas, o sea, el mundo, ¿no? En todas partes está relacionado al plástico. Sin embargo, pues también se conoce que es una gran contaminación por los plásticos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan grande la contaminación de los plásticos? ¿Qué es lo que hace que un plástico sea contaminante? Una idea. Que no es biodegradable, por ejemplo, ¿no? Pues sí, eso podría ser. O sea, que no se degrade, mejor dicho, ¿no? No se degrade y tarda mucho tiempo en degradarse. Ya se queda como con un desecho, vamos a decir, de por vida, pues en general pues duran como 100 años más de la vida de un humano, ¿no? Entonces sí, sí es mucho, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se utiliza tanto?
Bueno, porque es muy económico, muy barato de producirlo y se genera mucha cantidad, sirve para muchas cosas, ¿sí? Mm, dice, pues es una de las industrias con más altos índices de crecimiento desde el principio del siglo pasado. Y como no, si estos polímeros llamados plásticos son durables, de baja densidad, aislantes eléctricos y muy baratos. La primera vez que se utilizó el polímero artificial, o sea, que se generó de manera artificial, no naturalmente, que el hombre lo hizo, fue a mediados del siglo XIX y se cree que el primer polímero de características artificiales fue elaborado por Charles Goodyear, que este es el de las llantas, ¿no? Sí, y fue en 1939 y fue ese, que es el vulcanizado del caucho, que es con el que se forman las llantas. Entonces es así similar, ¿no? Así cuando la primera vez que se creó que se cree que se sintetizó un polímero. Mm, hay muchos polímeros, el poliestireno, pues me imagino que sí lo conocen, ¿sí? El PVC, que es el policloruro de vinilo que se utiliza en la cañería, por ejemplo. El nylon, que es el que está en los sartenes para que no haya que no se adhieran los alimentos. Sí, en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran salto en la utilización de eso, ¿sí? Eh, ya que no recibían materias primas, algunos países se eran obligados a desarrollar nuevos polímeros para sustituir lo que normalmente usaban las armas de combate. Entonces, pues también se utilizó para paracaídas, para prendas de vestir, ¿sí? Usaban la rueda de los tanques, dice, que fue el caucho, ¿no? Bueno, ahorita que decían de plásticos biodegradables, pues sí es cierto, ¿no? Los plásticos biodegradables es una materia prima, lo bonito que tienen, lo fácil lo mejor que tienen, que son de de materias renovables, o sea que se pueden reutilizar, derivadas de las plantas y bacterias, ¿sí? Eh, Además de ser compostables, es decir, que se descomponen biológicamente por acción de microorganismos, acaban volviendo a la tierra en forma de productos simples que pueden ser utilizados por los seres vivos, ¿no? O sea, productos donde se podía volver a consumir las plantas, por ejemplo. Sin embargo, lo que muchas veces es desconocido, que creo que esto es muy importante que lo vean, ¿sí? Que también tiene un pero los plásticos biodegradables. ¿Y cuál es ese? Bueno, que si no están las condiciones correctas para que se degrade, pues a veces no están tirados donde sea, ¿no? Dice, ah, pues es biodegradable, es degradable. Pero si no están las condiciones correctas, este plástico se puede descomponer en gases de efecto invernadero, entonces también pues, puede afectar por ahí. Se tiene que cuidar muy bien cómo se va a degradar. No es así nomás, pues. Mm, bueno, polímeros degradables son aquellos polímeros que experimentan reacciones de degradación resultantes de la acción de microorganismos, tales como bacterias, hongos y algas, ¿no? Bajo condiciones totalmente ocurren en la biosfera de un periodo corto, de tiempo para dar lo que es el dióxido de carbono, por acá, va a dar dióxido de carbono, agua, sales minerales, biomasa que se va, unos, o sea, como pequeños fragmentos de, de moléculas orgánicas. Dióxido de carbono, oxígeno, metano y una nueva biomasa en ausencia de oxígeno, ¿no? Es diferente. Aquí hay algunos ejemplos de polímeros degradables. Estos son algunos para que los conozcan. Por ejemplo, el almidón, la celulosa, no son plásticos, no son naturales. Mm, Unas ventajas de los polímeros degradables. Dice, se produce en mayor parte de los casos a partir de fuentes renovables, impacto ambiental reducido, consumo de petróleo y las emisiones de gases, control de su grado de biodegradabilidad desde el diseño del mismo. O sea que de acuerdo a qué tanto quieren que dure, pues es como lo van a diseñar, ¿no?
resistencia a la humedad, que a baja resistencia a la humedad, ¿sí? Se degrada fácilmente con la humedad. Es necesario un control respecto al proceso de degradación, eso sí es importante. Yo diría que esto es más una desventaja, ¿no? Rápida reducción másica y volumétrica de sus residuos, con lo que se aumenta la vida útil de los vertederos, posibilidad de ser compostables, con los beneficios que esto conlleva por la fertilización de los suelos. Sí, o sea que cuando se degrada en un suelo puede ayudar a que el suelo en dado caso de que, o sea, si se degrada donde sea, en un suelo podría ayudar a que crezcan más plantas, ¿no? A eso se refiere. Reciclado mecánico más complejo, por su menor resistencia a la temperatura y a la acción mecánica. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No?